Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie de la primera carta de Juan. El día anterior vimos acerca de todo su contexto, vimos acerca del tiempo en el que fue escrito, todo lo que rodeaba a la gente, al ambiente por el cual el apóstol Juan, llegamos también a esa conclusión que lo más seguro es que era el apóstol Juan el que escribió esta carta. Él llega a ver esta necesidad de adoctrinar bien, de recordar las bases, el fundamento de la palabra de Dios a los verdaderos creyentes. Y ahora sí vamos a empezar a meditar parte por parte de esta carta tan valiosa que tenemos para estudiar. Y hoy vamos a ver el tema número 2. El tema de hoy se titula Testigo de Jesús. Vamos a la palabra de Dios, ahí a primera de Juan precisamente. Vamos a volver a leer el capítulo 1, del versículo 1 al 3. Bueno, ahorita vemos. Dice el versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, les decía, el tema de hoy no, hay muchos temas en realidad en estos versículos, pero hoy nos vamos a concentrar en este trabajo tan importante que hizo el apóstol. Él está diciendo, y así es como comienza su carta, por eso les digo, no es como que él se presente como lo hacía Pablo. No, él aquí inicia esta carta diciendo el propósito, la razón por la cual él escribe esto. Y él dice, ¿cuál es la razón? Pues quiero comentar, quiero hablar acerca de lo que vi, de lo que oí, de lo que toqué, porque recuerda que el apóstol Juan tocó a nuestro Señor. Él fue el discípulo, él se autonombró el discípulo amado, no porque nuestro Señor tuviera alguna preferencia con él, en ninguna manera, sino porque él se sentía muy amado, y así debemos de sentirnos nosotras. Podríamos decirnos discípulas amadas, pero bueno, ese es otro tema. Pero él dice la palabra de Dios que cuando incluso estaban ya tomando esta cena de la Pascua, la última vez que cenaron para que nuestro Señor ya estaba a punto de ser sacrificado y de dar su vida por nosotros, nos dice la palabra de Dios, más bien nos dice, no cuenta, sino afirma la palabra de Dios que Juan estaba recostado en su costado. Tanto que Pedro le dice, ay, pregúntale si yo le he de traicionar. ¿Por qué? Porque Juan estaba muy, muy cerca de nuestro Señor Jesús. Juan quería siempre estar ahí, pero por eso decía, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, para poder testificar de Cristo, para poder ser testigo de Cristo, tú tienes que ver con tus propios ojos, tienes que escuchar con tus propios oídos y tienes que tocar con respecto al verbo de vida. Obviamente ya estoy hablando en sentido espiritual. Juan lo dice y por eso había toda esta autoridad en él, y Dios, nuestro Señor Jesús, deja la autoridad de compartir el evangelio a sus apóstoles. Por eso el apóstol Pablo, él dice que el fundamento de los apóstoles, ¿por qué? Porque para ser apóstol recuerda que la condición era haber visto físicamente, haber estado físicamente con Cristo. Otro tema aparte, como un paréntesis, es que cuando Pablo él dice que él es apóstol, él dice, sí es cierto que yo no estuve entre los 12, y sí es cierto que yo no vi a Jesús en su ministerio. Cuando Pablo se entera de Jesús, pues nuestro Señor Jesús ya había resucitado. Entonces, pero Pablo tiene un encuentro con el Jesús glorificado. Este es otro tema, ya cierro el paréntesis, pero por eso ellos fueron nombrados apóstoles. Ahorita hay muchos falsos apóstoles que se dicen, que se autonombran apóstoles, pero no cumplen con este requisito. Y el requisito era haber visto a Jesucristo, haber estado
con Jesucristo. Por eso son solamente 12 apóstoles, incluyendo a Pablo. Porque recuerden que Judas fue desechado. Entonces, aquí lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que ellos fueron testigos fieles. Y aquí en este caso estamos hablando de Juan. Por eso dice, lo que era desde el principio, se está refiriendo a antes. Esto lo vamos a ver después. Pero aquí está diciendo, yo les voy a contar lo que vi, lo que escuché y lo que toqué. Y dice el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. O sea, él dice, vi a Dios mismo, acuérdate que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces por eso dice, porque la vida fue manifestada. Dice Juan, la vi. Yo vi la vida, vi a Jesucristo. Y por eso hoy doy testimonio de lo que vi. Porque la vida, dice en el versículo 2, la cual estaba con el Padre, se nos manifestó. Vuelve a repetir en el versículo 3, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso les anunciamos. Aquí también esto es bien importante. Él estaba diciendo, no estamos aumentando. En verdad lo que vi, lo que escuché, esto es lo que digo. ¿Y esto qué nos enseña? Que nosotros debemos de ser bien cuidadosas de no andarle aumentando a la palabra de Dios. A veces no, o contamos el testimonio de otros y ni siquiera somos testigos de que realmente fue así. O no hacemos esa aclaración, bueno, este es el testimonio de alguien más, pero yo te voy a dar mi testimonio. Porque esto es lo que Dios quiere que hablemos. Cuando una persona es nueva en Cristo y no sabe mucho de la palabra porque obviamente no la ha estudiado mucho, entonces cuando una persona es nueva, ¿qué es lo que puede hablar acerca de Cristo? Su testimonio. ¿Se acuerdan se me fue si era cojo, ciego de nacimiento? Híjoles, ya no me acuerdo. Y aparte no lo tenía aquí a la mano, se me vino a memoria. Pero de este hombre que fue sanado y que luego fue llevado con el sumo sacerdote para que le dijera, Cristo mismo le sanó. Y él que dijo, pues yo no sé si sea pecador o no sea pecador, porque ellos se referían como pecador a nuestro Señor Jesucristo. Y dice este hombre que fue sanado, yo no sé si era pecador o no es pecador, pero lo que sí sé es que yo antes era así y ahora fui sanado. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que seamos testigos fieles. Y para ser testigos fieles necesitamos realmente saberlo. Necesitamos realmente conocerlo. Porque si nosotros hablamos de algo que desconocemos, entonces, ¿cómo va a ser posible que podamos testificar? ¿Cómo va a ser posible que podamos decir algo de nuestro Señor Jesús si no le conocemos? Ahora, ¿cómo va a ser que tú hables la palabra de Dios si no la oyes? ¿Cómo va a ser que tú hables de la gloria de Dios si no entras? Ahora que estamos estudiando todo lo del templo, tienes que entrar hasta el lugar santísimo. Si eres templo, puedes entrar hasta el lugar santísimo. Si no eres templo, pues claro que nada más de oídas te había oído. Así como decía Job, pero luego, ¿qué testificó Job? Mas ahora mis ojos te ven, porque en medio de la tribulación, en medio de la necesidad, Dios le fue manifestado y ahora sus ojos le veían. Ya lo encontré, hermanas. Está en Juan capítulo 9, la historia del ciego de nacimiento. Y él es el que dice, pues yo no sé. Yo no sé si era si es pecador o no es pecador, yo no sé. Lo que sé es que antes era ciego y ahora veo. Y esto es lo que cuando un recién nacido en Cristo puede testificar, pues no sé mucho de la palabra, pero lo que vi, lo que escuché, esto es lo que testifico, que yo antes vivía en este pecado y ahora soy libre. Y aquí como Juan lo manifiesta, lo que hemos visto, lo que hemos oído, esto les anunciamos. Y dice el por qué, para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
dice el versículo 4, estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Entonces había toda una razón de ser en lo que le escribiera, no nada más porque quería presumir que él estuvo cerca de Jesús, no. Él sabía que esto que Dios le permitió ver y oír y tocar era para edificación de la iglesia. Así que lo que Dios te permite aprender es para edificación de otros, además de edificarte a ti, porque claro, que nadie puede edificar a otros si uno mismo no está edificado. Voy a ponerles otro ejemplo, ya no es de Juan, es de Pedro, miren. Pedro también dice lo mismo, recuerden que tanto Pedro como Juan fueron apóstoles, de hecho, Pedro y Juan siempre andaban como muy juntos. El Señor Jesús los llamaba a Pedro y a Juan, se los llevaba aparte. Entonces, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 15 dice así, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Pues de las que él ya platicó. Versículo 16, porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en ese monte santo. Pedro habla específicamente del momento de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y él platica, aquí por eso dice, lo que vimos, como dice Juan, lo que vimos, lo que escuchamos y lo que tocamos, esto les anunciamos. Y Pedro dice lo mismo. Y fíjense cómo en el versículo 16 dice, no les estamos dando a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, o podría ser cuentos muy ingeniosos, algo muy rebuscado, o sea, inventando historias. Hay gente que inventa historias magníficas, pero falsas. Y entonces, por muy hermosas que parezcan, son falsas. Por ejemplo, hay una película que me dejó así como en el tiempo en que todavía disfrutaba de ver películas. Realmente no disfruto mucho eso, pero esa película de, ¿cómo se llama? Este hombre que se llamaba Pi, una historia extraordinaria, no me acuerdo, pero él cuenta cómo pierde a su familia y todo, y cómo va en el mar sobreviviendo con animales, y al final después cuenta otra historia que no fue con animales, sino que fue con personas y que realmente se mataron bien feo y todo, y cuenta su historia, y en realidad la película pues parece muy bonita por toda esta historia que él inventó como un cuento artificioso, un cuento ingenioso, pero la realidad era otra y era más fea. Entonces, bueno, este es solo un ejemplo. Cuando dice Pedro, yo les he dado a conocer la venida de Dios, pero no con cuentos extraordinarios como para maquillar algo, no, les he contado lo que realmente vi, lo que realmente escuché, y esto nosotros lo tenemos que aprender mucho, porque nosotros no debemos de maquillar. El evangelio realmente es hermoso, aunque a veces sean historias rudas, como cuando nuestro Señor Jesús le dice a esta mujer, este ejemplo me gusta mucho y lo uso mucho, cuando le dice, el pan es para los hijos y no para los perrillos. ¿Y qué le dice esta mujer? Esta mujer le dice, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas. O sea, esta es una palabra fuerte. Y cuando se escribe el evangelio, escriben tal cual el Señor Jesús lo dijo, sin maquillarle nada, sin ponerle nada, sin imaginar nada. Las cosas tal cual fueron, y los apóstoles eran los encargados de llevar el evangelio. Y ahora nosotras tenemos la obligación, como discípulas de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la obligación de compartir el evangelio tal cual es, sin fábulas artificiosas. Quiero leer otra cita más, por último, el mismo Juan, ahí en Juan capítulo 1, escribe esto, él en su introducción, Juan capítulo 1 versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esto es importante, él estaba testificando que el verbo, o sea la palabra, toda la profecía se venía a cumplir en nuestro Señor Jesucristo, se hizo carne, es decir, se hizo hombre y vivió entre
nosotros, habitó entre nosotros y más, o sea, decimos entre nosotros hablando entre la humanidad, se hizo hombre, pero también aquí directamente entre él, o sea, viví cerca de él, dice Juan, y yo vi su gloria. Yo vi cuando la voz del cielo, porque también Juan, igual que Pedro, él escuchó la voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Todo el evangelio habla de Jesús. Y si tu evangelio, lo que tú estás compartiendo, habla más de tus experiencias, habla más de cómo Cristo es contigo, o tú qué maravillosa eres, o tú cuánto trabajas para la obra del Señor, estás inventando cuentos. Porque de lo que tenemos que testificar es de Jesucristo. De Él hablamos, no de nosotras. Aquí sí vemos, nunca vemos que los apóstoles estén hablando de ellos mismos. Y si cuando ellos hablan de ellos mismos es porque le van a dar la gloria al Padre. Y no de una manera maquillada, sino auténticamente contando, bueno, estaba yo ahí y vimos y escuchamos y esto y aquello. Y ya. Pero aquí tenemos que ser realmente testigos de nuestro Señor Jesucristo, como lo fue Juan, como lo fue Pedro. Y es lo que vamos a estar estudiando en la primera carta de Juan, todo eso que él fue testigo y que por esa autoridad con la que él dice, pues yo lo vi, yo lo escuché, y directamente de nuestro Señor Jesucristo, con esa autoridad que nuestro Señor Jesús le dejó, con esa autoridad él escribe esta carta que es enviada a las iglesias. Y entonces, aquí también nosotras debemos de aprender esto tan importante. Tú habla de Cristo, no hables de ti misma, no maquilles algo que digas, bueno, voy a hablar de mí misma y al final voy a decir, pero gracias a Dios, no. Tú habla de Cristo y nosotros no tenemos de pretexto que no lo vimos porque tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios todos los días la podemos oír. Todos los días podemos ver la gloria de Dios a través de la palabra de Dios. Esto es lo que testificamos. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice en Primera de Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, tocante al verbo de vida, esto les anunciamos. Así que ese sea nuestro trabajo, hermanas. Que Dios les bendiga, hermanas.